Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. Qué reto montarme en ese escenario, qué reto actuar con ese calor, qué reto hacer. Yo mido 1,60, soy muy pequeñita y entonces tengo la sensación que tengo que ejercitar un poco para como medir mucho más siendo tan pequeñita. Entonces, como actriz también es un reto para recordar también el trabajo actoral, físico, la voz, todo, ¿no? María León es la nueva Electra, que se estrena en el Festival de Mérida en versión del dramaturgo Eduardo Galán y bajo dirección de Lautaro Perotti. Electra, la hija de Agamenón y Clitemnestra, que venga la muerte de su padre, asesinado por su mujer y por su amante, que matan al rey como pago por Ifigenia, hija del matrimonio ofrecida en sacrificio a los dioses para permitir la vuelta de Agamenón a Micenas. Te diría que es una víctima de su propia falta de aprobación y de amor. Más que buscar justicia, lo que está buscando es amor, y a través de esa desidia se convierte en un verdugo porque no sabe, porque no tiene herramienta. Y como cualquier persona que no tiene herramienta, utiliza el miedo, el odio y termina convirtiéndose en una justiciera que se hace su propia víctima, ¿no? Yo creo que es una víctima, fíjate. Después de Casa de Muñecas de Ibsen, Galán y Perotti repiten junto a María León y se ponen al frente del clásico de Sófocles, un texto que explora el camino de la justicia, el poder de la venganza y las consecuencias que tiene el odio. Eduardo Galán, Lautaro Perotti, bienvenidos a La Hora Extra. Hola Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, después de Casa de Muñecas repetís tándem al frente del clásico Electra con María León, también repetís con María como protagonista. Eduardo, ¿qué versión de Electra nos vamos a encontrar este año en Mérida? No sé si has buscado una resignificación del personaje. Si te soy sincero, creo que nunca sabemos lo que buscamos ni lo que hacemos. No sé lo que le pasará a Lautaro. Yo al final digo, pues no lo sé. Lo que sí sé es que a mí Electra me conmueve. Hace tiempo que como adaptador estoy usando muchos textos que tienen a la mujer como protagonista. En primer lugar, porque creo que es ya hora de que la mujer sea protagonista de los hechos teatrales, pero es que además tenemos unas actrices tan extraordinarias que merece la pena. Y Electra significa algo en lo que yo no creo, que es la venganza. La venganza. ¿Por qué nos vengamos? ¿Por qué necesitamos vengarnos del daño que nos han hecho? Y entonces eso me atrae los seres que son distintos a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Lautaro, es tu primera vez en Mérida, te estrenas en Mérida. Estoy muy emocionado, también muy inquieto porque tiene toda una historia, el lugar, el festival en sí mismo, pero además concretamente el espacio, ¿no? Y bueno, con muchísimas ganas. ¿Y cómo ha sido ese acercamiento al clásico, Lautaro? No sé cómo ha sido ese proceso también de construir la obra junto a Eduardo. ¿Con qué ideas partías? Mira, la realidad es que cuando Eduardo me ofreció el texto, me dio el texto para leerlo, obviamente Electra, todo el mundo conoce la historia de Electra, ¿no? Pero a mí lo que me conmovió de la versión de Eduardo, sobre todo tenía que ver con historia de mujeres, Electra y su madre. Son mujeres que están condenadas, juzgadas y condenadas. Todos desaprobamos lo que hacen para resolver sus problemas, tanto Electra como su madre, ¿no? Matar como solución para resolver sus problemas. Son personas que, como te decía, ya están juzgadas, pero que no hemos oído aún sus razones. No para justificarlas, no para avalar lo que hicieron, pero sí para comprenderlas. Yo siempre pienso que cuando uno puede escuchar sinceramente al otro, cuando uno puede permitirse descubrir al otro sus razones, sus orígenes, sus motivos, no para avalarlo, pero sí para entenderlo, uno es mejor persona. Y creo que el ejercicio de la obra, de la versión que hizo de Electra Eduardo, te obliga a eso, a ponerte en el lugar del otro para entenderlo, nunca para justificarlo, pero sí para entenderlo. Lo que decimos empatizar.
estar en el lugar del otro. Y antes lo señalaba, creo que es necesario que entendamos al otro. Y entender es aceptar. O sea, me gusta más la palabra aceptar. Somos diferentes. Yo no te entiendo, yo te acepto, que significa absoluta relación. Pues oye, hay que aceptar a los demás como son. Intentaremos ayudarles si podemos, pero sí, me gusta la idea de aceptar que Electra es así y que Clitemnestra, nombre difícil, la madre, pues también utilizó la muerte como solución a sus conflictos. ¿Que no lo haríamos nosotros? Pongámonos en el caso de Ucrania, en el caso de Gaza, yo qué sé, es decir, lo digo desde la distancia. ¿Qué pasaría si tenemos una guerra? ¿Cómo nos comportaríamos? Si matan a nuestros hijos, si matan a nuestras mujeres, a nuestros maridos. No sé, ¿seríamos capaces de decir yo no voy a vengarme, yo no voy a ser rencoroso, yo voy a olvidar? No lo sé porque no lo he vivido. Sobre todo presenta la obra una situación en donde no hay justicia. Cuando deja de haber justicia, leyes que defiendan y que decidan qué está bien y qué está mal, empiezan a suceder estas cosas. Situaciones extremas en donde los personajes están acorralados, las personas estamos acorraladas. Y en esto coincido con Eduardo, cuando uno está acorralado, yo no sé cuáles son las reacciones. Hay una película que a mí me entusiasma de Clint Eastwood, que tiene que ver para mí como autor de esta adaptación de todos los autores clásicos, que es $1 Million Baby, cuando el protagonista Clint Eastwood se plantea qué hace con la boxeadora, la desconecta o no. Entonces pregunta, ¿qué me dice la iglesia? Va a la iglesia a rezar. Y pregunta, ¿qué me dice la ley? Ambas le dicen que no. ¿Y qué tengo que decir yo ante este problema que yo he creado? Y él toma su propia solución. Creo que eso es importante, es ese conflicto que realmente tenemos que enfrentarnos ante él. No nos vale lo que nos digan los demás. Y aquí Electra toma la decisión. La ley me dice que no hay que vengarse, pero ella se venga. Hay que entenderla. Comentabas antes Lautaro, cuando recibes la llamada de Eduardo. Eduardo, cuando tú piensas en Lautaro, ¿por qué piensas en él? ¿Qué mirada crees que puede aportar a esta versión de Electra? Lautaro, además de ser un excelente hombre de teatro, y lo digo así, hombre de teatro, porque es dramaturgo, porque es director, porque es actor, porque también de alguna manera en Timbre 4 es profesor y diría casi que también productor, o sea, lo es todo. Es un hombre renacentista. Creo que tiene, y es verdad, tiene una capacidad de entender el mundo de los personajes, de sacar de cada actor lo mejor de sí mismo y del texto, que tiene toda la libertad para cambiar, para ordenar, para tocar. Creo que tiene esa capacidad que pocos directores tienen hoy en día, que es saber llevar a los actores al mejor lugar sin ponerse nervioso, sin enfadarse, sin descalificar, siempre, y al texto también, desde lo positivo. Creo que eso es alguna cualidad muy buena, ir a lo positivo. Nunca dice esto está mal. Te van buscando con preguntas el camino para llegar a la solución, y eso me gusta mucho. Nunca te lo he dicho. No, muchas gracias, Eduardo. Volvéis a tener a María León como protagonista. ¿Cómo ha sido preparar con ella este personaje de Electra después de haber preparado a Nora, de Casa de Muñecas? Son como dos personajes absolutamente opuestos, porque una es reflexiva, trata de acomodar la realidad a lo que necesita, como es Nora y demás, y Electra no. Se enfrenta a la realidad, es capaz de dar su vida por defender lo que ella considera justo. Es un personaje impulsivo, Electra es un personaje visceral, casi animal. María es una actriz muy dúctil, muy trabajadora, muy abierta a las propuestas, escucha, se nutre de lo que uno le da, de sus compañeros, del material. Es un trabajo fácil, no porque sea que el personaje se haya construido sin trabajo. Fácil porque es una persona que ama el trabajo, es talentosa y desea búsquedas nuevas. En ese sentido me resulta una persona muy fácil y agradable con la que pueda trabajar. Te voy a añadir algo del principio que realmente recuerdo que no te respondí. Esto es la radio. La versión es respetuosa con la época, con los textos griegos, por supuesto, pero no es una reflexión como Electra de Galdós, no, estamos situándonos en la época. Ese distanciamiento para mí es importante porque creo que nos permite contemplar el paso de los cientos de años, 2000 años, y cómo seguimos comportándonos los seres humanos de una forma parecida. O sea, cuando decimos hemos evolucionado, tenemos la inteligencia artificial, nos quedamos sin luz un día también,
Pero ¿y los hombres, los seres humanos, las mujeres? ¿Somos iguales o somos distintos? Yo creo que sustancialmente, en lo básico, somos muy parecidos. Precisamente eso es lo que os lo quería comentar. Es un texto de hace 2500 años. Declan Donnellan hace pocos meses estrenaba Dos hidalgos de Verona y decía que la naturaleza del ser humano no ha cambiado en todo este tiempo, que la naturaleza del ser humano es la que es, que lo que cambia es el contexto político y social. ¿Compartís la idea? Sí, yo creo que hacemos grandes intentos por evolucionar, por crecer. Tenemos nuestros retrocesos, como ya sabemos, ¿no? Pero lo esencial, por eso realmente sigue teniendo vigencia, si no quedaría como algo de museo o algo que estudian los académicos, los estudiosos del teatro. Si es un Electra al día de hoy, después de todos los siglos que han pasado, siguen conmoviendo al espectador, tiene que ver con eso, con que hay cosas esenciales del ser humano que siguen siendo la misma. La necesidad de justicia, ¿no? A través de la venganza, como es este caso, la necesidad de justicia, y cuando las instituciones no te dan respuesta, necesitar, buscar solución para el asesinato de un padre, sigue siendo lo mismo, y te metes en cualquier barrio, en cualquier ciudad de pleno 2025 y sigue pasando, ¿no? Es el universal del sentimiento que decía Antonio Machado, o podemos hablar con Lorca. Lo particular, lo local, se hace universal. Y pongamos el ejemplo de su obra cumbre. La casa de Bernarda Alba es una obra local, andaluza, pero sin embargo es universal. ¿Qué tiene esto? Que seguimos siendo iguales. ¿Por qué la casa de Bernarda Alba, 100 años después de haberse escrito 90, sigue teniendo vigencia? ¿Por el contexto político? No. Por las reacciones humanas de los personajes. La culpa, la angustia, la burocracia deshumanizante fueron retratadas por Kafka en El proceso, una de las obras fundamentales del existencialismo y de la literatura del absurdo. La novela ha sido inspiración para la escritora francesa Mathilde Forget, que publica con Tránsito por voluntad propia el relato autobiográfico de lo que ocurre después de una violación. Es una profunda reflexión sobre el sistema judicial que culpa a sus víctimas en un brillante juego que la autora hace con los prejuicios y la ambigüedad del lenguaje. C'est mon deuxième roman et je pense que Por voluntad propia es mi segunda novela y yo he tenido mi llegada a la literatura ha sido por dos inquietudes y por dos cosas que a mí me ha interesado siempre contar. Una es, por un lado, es la voluntad política de mi escritura, y es para hablar sobre todo de injusticias de las que soy testigo, y la segunda cosa es un espacio para mí donde trabajar la lengua. Entonces, con la experiencia que yo viví, sentí que de repente había un lugar en el que podía hacer algo interesante literariamente y a la vez también hablar de una injusticia política. Sobre todo porque estaba un poco harta de escuchar ya no estamos en este punto de llevaba la falda muy corta, cuando en realidad sí que todavía seguimos en este punto. Qu'on n'en était plus à ça va, elle avait une jupe trop courte, et c'est faux. On en est encore là. El libro reconstruye tu relato ante la policía. No hay detalles de la agresión. Lo que haces de alguna forma es poner el espejo a un sistema judicial que de partida cuestiona a la víctima. ¿Por qué querías que esta fuera la mirada, el enfoque de tu historia? Je dirais que c'est... Alors, je peux pas dire que c'est cette partie-là qui a été la plus violente, le viol, enfin voilà. La experiencia de la violación en realidad para mí no fue la más violenta, en el sentido en el que como sociedad sabemos que las violencias a las mujeres están ahí, con lo cual esto no fue lo que más me chocó de todo, y seguramente por eso no lo conté. Lo que más me chocó y lo que más sorprendente me pareció fue que no me esperaba ese trato de la policía. Entonces esa creo que fue la parte que me pareció más inenarrable, más sorprendente, y en realidad tampoco expliqué los detalles de la experiencia de violación porque hay una parte en la novela en que no estamos seguras de si la narradora es o no culpable. Entonces yo en realidad lo que quería que la lectora sintiese y quería reproducir esa experiencia que yo tuve de ese vértigo, de tener la impresión de sentirme culpable cuando no
me esperaba tener que pasar por esa culpabilidad entonces. Déposer plainte. Et je voulais que le lecteur ait ce même vertige au moment où, à peu près au milieu du roman, on comprend qu'elle a été victime. Ese sentimiento de culpa es el que atraviesa toda la novela, todo el relato, que hace que el trauma de la violación, como ella misma decía, se equipare, incluso quede por debajo del trauma que supone el no ser creída. ¿Cómo se gestiona eso? Alors je dirais qu'il y a deux choses sur la En question. realidad hubo dos cosas con respecto a la culpabilidad, y es que, para empezar, se suele creer que la víctima de violación se siente culpable en el momento justo después de haber sido violada. Y en realidad yo no me sentí así. Yo no sentí que había sido mi culpa, que me hubiesen violado, pero es verdad que es algo que se construye con la mirada del otro, cuando lo empiezas a contar a tus amigos, a tu familia. Pero la gente, o sea, la sociedad y ellos, o sea, el sistema judicial, el sistema policial, no quiere que exista y no quiere que sea condenado tampoco, simplemente porque no desean que exista. Yo no creo que ellos dudasen del hecho de que me habían violado, sino que no querían que fuese condenable. No quieren que sea un delito reconocido, porque forma parte de este sistema patriarcal en el que vivimos y que está hecho de dominaciones. Entonces, a ellos les conviene que esto no exista. Qui fonde beaucoup de nos rapports et des rapports de domination, et notamment du système patriarcal. Precisamente te quería comentar eso porque la autora francesa Ney Chinot contó los abusos sexuales que sufrió por parte de su padrastro en un libro que tituló Triste Tigre, que tuvo muchísima repercusión en Francia. Decía que el patrón, cuando la entrevistábamos en La Hora Extra, que se nos impone desde que somos pequeñas, es precisamente eso, el silencio. Por eso da tanto miedo denunciar. El silencio es como lo conocido, y lo que no se cuenta no existe. No sé si tuviste claro que tenías que hacerlo desde el primer momento. Oui. Après, dès le début, on est... Sí, desde luego, pero también tengo que decir que desde el principio, o sea, en cuanto salí de casa para ir a contarlo, no tenía ninguna idea política consciente en mente, porque no estaba muy donde tenía que estar, o sea, mi cabeza estaba en otra parte. Pero para retomar un poco las palabras de Ney Chinot, es verdad que muchas víctimas lo que hacemos es salir del silencio para proteger a otras posibles víctimas. Y es verdad también que la primera cosa en la que pensé fue que quería advertir que había alguien peligroso. Y para mí esta idea de rechazar el silencio fue sobre todo para proteger a las demás mujeres. Posible agresión de cet homme, je ne sais pas, des autres femmes. Es muy interesante cómo manejas las voces de quienes se dirigen a ti, los agentes de policía, tu propio abogado, y de qué manera te tratan. De hecho, dice en el libro, no es la sintaxis, sino el tono, la forma que tienen de hacerme las preguntas. ¿Por qué era importante para ti? Parce que je voulais aussi écrire sur le fait que... Lo que quería hacer con eso era escribir sobre todo sobre el hecho de que todo el proceso todo el juicio, está basado en el proceso verbal. Es decir, en la retranscripción que los policías o los abogados hacen de mi palabra. Entonces, de las frases que se han dicho, o sea, esas frases siempre sufren una interpretación, una corrección, etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, procesos verbales míos donde el policía está interpretando y retranscribiendo lo que yo he dicho en un momento. Y lo más grave, o lo que a mí más me chocaba y de lo que quería hablar también con focalizándome en el lenguaje, era que en el juicio justamente es el lenguaje y las palabras que yo he dicho y cómo han sido interpretadas y retranscritas son las pruebas que van a decir si he sido o no culpable. Entonces, la modificación de mis palabras se convierte en la lengua, y la lengua es la única cosa sobre la que se basa la historia. Y lo cual es un poco peliagudo, porque entonces la lengua se convierte a la vez en mi aliada, pero también en mi peor enemigo. Je sais pas m'oublier, et je sais pas danser, je sais pas m'oublier, je ne veux
La hora extra. Ha sido la primera serie musical hecha en España, Mariliendre, serie de A3 Player producida por los Javis, que cuenta a ritmo de Chenoa la historia de un grupo de amigos gays y la figura de la Mariliendre, por la Chueca de los años 2000. Un retrato sobre la amistad, sobre el colectivo LGTBIQ+, y sobre esas chicas que tantas veces han salvado a sus amigos homosexuales y que además rompe moldes con los estereotipos de la diversidad. Hemos estado con Belén Martilluk, es la coreógrafa que lo ha hecho posible. Pues ha sido un proceso muy fuerte, muy grande, porque siempre yo no había hecho una serie, es que es una serie musical, son números musicales con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con lo que conlleva el género y también como repreguntándose el género a veces. Nosotros mismos cuando hacíamos las reuniones de trabajo y de creación también nos lo preguntábamos mucho, ¿no? Entonces, pues ha sido un proceso precioso y qué bonito que ya se esté viendo y el cariño que estamos recibiendo. Pues es un trabajo complejo, ¿no? Yo creo que lo importante y algo valioso de cómo está enfocado es que los números musicales al final están como al servicio de la narrativa de la serie. O sea, ahí Javi Ferreiro y los guionistas Paloma y Carmen hicieron un trabajo excepcional, ¿no? De cómo entran esos números siempre en lo que se está contando en cada momento, en cada capítulo. Entonces eso para mí a la hora de cómo se atacaban era fundamental, conseguir esa naturalidad y a la vez pues esa espectacularidad, porque son números musicales, no podemos evitar eso. Y en el caso de trabajar con actores y actrices que no están formados para eso, crear para ellos. O sea, siempre eso estuvo como era una de las partes fundamentales a la hora de atacar la creación, ¿no? Eran coreografías que iban a hacer ellos y por lo tanto el movimiento tenía que estar creado para ellos. Yo por lo menos sí siento que es encontrar un equilibrio, ¿no? entre lo que ellos están imaginando, porque cuando empiezas un proceso de creación todo está por hacer, entonces ahora hablas de ello pero ya está hecho, ¿no? Y cuando estás en ese momento previo es como una especie de niebla, ¿no? Que vas como atravesando y vas descubriendo las cosas que estaban ahí, ¿no? Entonces yo siento que es un equilibrio entre su mirada y la mía, entre lo que y para conseguir un objetivo, ¿no? Es una de las exposiciones organizadas por Foto España que todavía se puede ver durante el verano en Madrid. El Museo Lázaro Galdiano acoge la muestra dedicada a Dora Maar, figura fundamental del surrealismo. Dedicada en sus inicios en París a encargos de moda y de publicidad, fue una de las impulsoras del movimiento New Vision. Dora Maar retrató con su cámara composiciones inusuales, buscando la belleza en la vida y en los objetos cotidianos. La exposición nos ofrece otra mirada del artista, centrada en sus fotografías de calle y en sus dibujos. Nos lo explica la comisaria María Millán. Se establece como fotógrafa, se hace famosa y en 1933 viene a España, a Barcelona, en busca de hacer fotografías como una función de cubrir las necesidades de la justicia social, que ella sentía que había una gran inequidad. No ella, todos los artistas de la época empezaron a mostrar lo que estaba pasando en Europa, los avances del fascismo, y cuando llega a Barcelona se encuentra una sociedad bastante precaria. Son 3 años antes de que estalle la guerra civil y se centra en la mendicidad, en los ancianos, en ciegos músicos callejeros y en la clase trabajadora, en este caso los pescadores de la costa. Aquí vemos diferentes momentos de estado anímico, estado creativo de Dora Maar, en los que vemos a lo mejor retratos rápidos como este que le hizo a la hija de Jacqueline Lamba, o el propio retrato que le hace a Jacqueline, dibujos de línea espontáneos o dibujos más elaborados en los que pues hay una reflexión sobre sentir unos sueños, una frustración
del momento. Y sobre todo, son trabajos, dibujos fotográficos que ella hacía en papeles que encontraba por ahí o en cuadernos de viaje, agendas, donde iba recopilando pues lo que estaba pasándole por la cabeza en el momento. Y en esta pues ves aquí unos trabajos de línea muy bonitos y luego al final pues introduce color, los trabaja más, son realmente como diarios visuales del momento. Casi todos están hechos entre el año 35 y 45. Ella aporta una nueva mirada, es la mirada de la ¿cómo se llama en fotografía? De New Vision. Con la cámara enfoca, tiene unos encuadres muy directos, nada romantizados, entonces lo que aporta es la visión de lo que ante sus ojos está pasando. Ella y todos los fotógrafos que hacían fotografía, reporteros de calle. Ella muestra mucha empatía hacia a los personajes a los que está viendo y les da voz. Hoy nos despedimos en Berlín con la exposición que rinde homenaje a la artista multidisciplinar Yoko Ono. Es una muestra alejada de clichés que reconoce su influencia a lo largo de décadas en más de 200 obras que están centradas en su enfoque radical y en su activismo. Es un reportaje de la corresponsal de la SER, Carmen Viñas. A menudo incomprendida o subestimada, Yoko Ono ha sido fundamental en el desarrollo del arte conceptual y feminista del siglo XX. Su obra, además, es un espejo en el que se miran nuevas generaciones de artistas, libres del prejuicio de verla únicamente como la mujer de John Lennon. Berlín se rinde a su fuerza creativa con 2 exposiciones complementarias en los principales museos de la ciudad, el Martin Gropius y la Nueva Galería Nacional. La del Martin Gropius, titulada Música en la mente, es una retrospectiva con 200 obras de 7 décadas de trabajo, con especial acento en el arte conceptual de los años 50 y 60. Podrá verse hasta el 31 de agosto. Son creaciones que invitan a la participación directa del espectador y a la reflexión sobre temas universales como la paz, la libertad, el dolor y la conexión humana. Nada más entrar a la muestra, una composición de olivos recibe al visitante, invitándole a plasmar en un papel sus deseos y colgarlos de esos árboles. El archivo Yoko Ono de Nueva York ha recogido ya más de 2 millones de notas de este tipo de las cientos de exposiciones del artista desde 1996. También puede verse uno de sus trabajos más emblemáticos, Cat Piece, de 1964, en el que una inmóvil Yoko Ono dejaba que el público recortase trozos de su ropa, una crítica a la violencia, el deseo y la vulnerabilidad. Otra característica destacada de su obra es el uso del lenguaje como herramienta artística. Muchas de sus famosas instrucciones poéticas recorren el museo, desde una habitación en blanco a propuestas que mezclan lo absurdo con lo espiritual, en frases simples y a veces surrealistas. También se exhiben obras recientes, como la escultura completamente blanca de un barco de refugiados con la frase «añade color». El barco se puede pintar y etiquetar con rotuladores. Lo explica Patricia Dander, comisaria de la muestra. No creo que se aprecie realmente lo que ha hecho como artista y como mujer con su trabajo. Es increíblemente importante entender que Yoko Ono ha desarrollado tantos caminos y puntos de referencia para el arte conceptual, para el movimiento Fluxus, para el arte de la performance, con obras verdaderamente didácticas en todas estas áreas. La muestra de la Galería Nacional se llama Soñar Juntos y permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre. Se centra en el trabajo de Yoko Ono como activista por la paz. Pensamos que estaría muy bien hacer hincapié en este aspecto de este trabajo global tan activista, tan orientado a la paz, a la ecología y tan complejo. No creo que haya nada más importante en este momento, asegura Klaus Wiesenbach, director de la Nueva Galería Nacional. Allí se pueden ver su famoso anuncio contra la guerra de Vietnam o una obra que recuerda los horrores de Hiroshima y Nagasaki. Ono tenía 12 años y aún vivía en Japón cuando los estadounidenses lanzaron las bombas atómicas. Ahora, con 92 años, sigue invitándonos a ver un mundo diferente, lejos de la destrucción y las guerras. Un mundo que nos confronta con la convulsa situación actual. Ya sabéis que todo el contenido lo podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a David Nieto, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós. Never touch the ground, never make
make a sound. I'm a tough lover, a sweet pusher. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.